Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Te imaginas explorar las calles de Pompeya antes de la erupción del Vesubio? ¿Poder observar los colores originales de sus murales y entrar en edificios hoy destruidos? El Digital Pompeii Project hace precisamente esto. Utiliza tecnologías de realidad virtual y modelado 3D. Esta iniciativa representa la vanguardia de las humanidades digitales, donde la arqueología se fusiona con herramientas digitales para transformar radicalmente nuestra comprensión del pasado. Las humanidades digitales han ido evolucionando y hoy constituyen un ecosistema de diferentes disciplinas, donde trabajan filólogos, historiadores, arqueólogos y otros especialistas con científicos de datos, programadores y diseñadores. Un referente fundamental para entender los avances de las humanidades digitales en Chile y América Latina es un libro recientemente publicado por la Universidad San Sebastián bajo la dirección de Leonor Riesco. Esta historiadora ha logrado reunir experiencias regionales que demuestran cómo las herramientas computacionales están transformando la investigación humanística. Este libro no solo mapea proyectos innovadores, sino que nos cuenta cómo la digitalización se está convirtiendo en un poderoso instrumento para que la cultura sea accesible para todos. Hola Leonor, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en este espacio de difusión cultural y contenta también porque es la segunda vez en que he podido estar aquí en el programa, así es que muy agradecida y muy feliz. Bueno, nosotras encantadas de tenerte también y nos gusta cuando nuestras invitadas, nuestros invitados vuelven a estar acá porque nos cuentan nuevos temas, siempre creándose. Y hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me parece crucial porque me dedico al área de las humanidades igual que tú. Y el Círculo, por supuesto, como el Museo Histórico Nacional, la idea es poner temas sobre la mesa para reflexionar y hoy día se cree o se conversa en cierta crisis de las humanidades. Mucho la tecnología, mucho la ciencia, como que ya las humanidades han perdido credibilidad de alguna manera porque todo es a partir de la ciencia y entonces se nos hace un tema fundamental de abordar hoy día. Así que partamos con esa pregunta, abramos la reflexión. ¿Cuál es el estado de las humanidades hoy, si es que se puede decir eso? Tú que lo has investigado, eres editora de este libro. Partamos por ahí conversando, entrando en terreno. Mira, Rocío, yo creo que la mejor manera de partir y de reflexionar y responder esta pregunta es mirar datos concretos. Más que yo plantee teorías y te diga que por lo menos desde la década de los 60, 1960, hay que aclarar, porque como los historiadores de repente nos movemos los siglos, pero en 1960 ya empieza a hablarse de una crisis de las humanidades. Sin embargo, yo creo que las cifras, los números, la realidad es el mejor indicador que nos puede decir si efectivamente hay una crisis o no. Tú tienes una crisis cuando ves que hay un acceso bastante amplio a la educación superior por parte de los jóvenes en Chile, estoy pensando solamente en Chile, podemos extrapolarlo después al resto del continente y del mundo, pero en Chile es muy visible porque tú tienes un gran número de postulantes a universidad, a distintas carreras, y sin embargo tú ves que las carreras tradicionalmente humanistas, esto es historia, literatura, filosofía, yo sé que las humanidades son mucho más que eso, pero estoy hablando de las carreras más duras de humanidades, tienen bajísimos niveles de interés y de matrícula. Y eso sí que te refleja una crisis. Ahora, ¿por qué esta crisis? Podemos hablar también de distintas razones, pero efectivamente sí, hay una crisis, sobre todo cuando vemos hacia atrás que desde la Grecia en adelante se cultiva el espíritu y el interés y la reflexión
sobre el quehacer humano y sobre la naturaleza humana en su sociedad y en su cultura. Entonces, cuando tú ves que tenemos siglos de tradición en este interés, en esta inclinación por el estudio de las humanidades, aunque sabemos que el término humanidades no se ocupa en Grecia ni en Roma como lo entendemos hoy, pero se entiende, o sea, tenemos una tradición muy larga y sin embargo, ¿qué pasa? Que a mediados del siglo XX se empieza a cuestionar y empieza a retroceder este lugar que tienen las humanidades. Entonces sí, podemos hablar de crisis. Leonor, me llama la atención, o sea, de todo lo que nos contabas hay muchas cosas que me hacen clic, pero me llama sobre todo la atención que me decías que esta crisis empieza como en los años 60. O sea que nosotras ya entramos, optamos por las humanidades cuando ya estaba en plena crisis ya todo esto. Me llama mucho la atención y bueno, ha sido un tema que yo he conversado con algunos historiadores, historiadoras, con colegas periodistas. Por ejemplo, un club de lectura del que participamos, es un tema que he conversado con parte del equipo del Museo Histórico y es esta como depreciación o falta de valor que se le da hoy día a las humanidades. Antes un intelectual era una persona, un pensador, bueno, y para qué decirnos si nos vamos a Grecia, pensamos, no sé, en Aristóteles, como que daba forma a todos los ámbitos de la vida. Es más, no recuerdo ahora si era Sócrates, Aristóteles, Platón, quien decía que el gobierno debiera estar formado en la parte más arriba, digamos, por filósofos. Y hoy día nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta. Mira, eso es un ejercicio, pensar, imaginar qué sería hoy de gobiernos actuales en Chile o en el mundo si lo compusieran filósofos, intelectuales, incluso literatos, historiadores. Yo creo, Rocío, además, que hay un tema que es mucho más profundo de lo que podría pensarse, en el sentido de que las humanidades, efectivamente, una de las grandes razones por las que está en crisis es porque, bueno, el desconocimiento. Yo creo que el desconocimiento, cuando tú no conoces algo, cuando no lo das a conocer de manera apropiada, inevitablemente va cayendo o en desuso, estoy pensando en términos generales, no solamente la humanidad, pero o en desuso, o va retrocediendo, ya no se le ve su utilidad. Y eso también es clave, porque en el fondo, ¿cómo los profesores estamos mostrando y enseñando las humanidades? Para que un joven de educación superior quiera o opte por una carrera humanística, tiene que conocerla. No solamente hay una inclinación, tiene que conocerla. Pero además de eso, porque puede gustarle mucho, pero tú no puedes, es un lujo estudiar y no pensar o no proyectarse en ejercer y generar ingresos a partir de eso para mantenerse. Hoy en día eso prácticamente no existe. Entonces, ¿cómo los profesores podemos mostrarle a ese alumno o a esa alumna que estudiar humanidades sí tiene una proyección laboral y tiene una proyección laboral mucho más integral y mucho más potente y mucho más variada de lo que comúnmente se cree? Mira, te voy a poner un ejemplo quizás un poco pedestre, pero para que se entienda. Cuando yo digo que soy historiadora y que hice un magíster y luego un doctorado, la gente me mira y me dice, de partida es un lujo lo que hiciste, porque ¿cómo vas a trabajar en eso? Y en segundo lugar, ya, bueno, quédate con tu hobby, digamos, porque también es un hobby, es una entretención que no genera plata, y la pregunta que viene después de eso es, ¿y qué haces como historiadora? ¿Profesora de colegio o profesora de universidad? Y yo digo, claro, esa persona no tiene la culpa de tener esta idea preconcebida de que un historiador o un literato o un filósofo tiene solamente esas dos salidas. ¿Fija? O sea, hoy en día un humanista es requerido por sus conocimientos y por su visión de cultura y de vida y de humanismo en cualquier tipo de empresa. Piensa todas las empresas y de ciencia o bancarias que piden y buscan personas para dar charlas introductorias a sus clientes o afiliados sobre historia de la cultura o sobre historia Sí. de Chile o qué sé yo. Entonces,
hay un campo amplísimo. ¿Cómo lo damos a conocer? Bueno, primero enseñando, educando y ejerciendo en esas áreas que no son las mismas. Incluso estoy pensando también en la museología, en la arqueología. Ujú. Siempre existe la posibilidad y es muy bueno hacer trabajos colaborativos e interdisciplinarios. Entonces, ahí hay un problema bastante grande de por qué vemos estos números casi negativos o muy bajos en la matrícula de alumnos por carreras humanísticas. Y en segundo lugar, y con esto termino, la malla curricular creo que también no está fracasando, eso suena un poco rudo, pero sí está fallando. No estamos respondiendo a lo que necesita el mundo hoy para que las humanidades salgan a relucir otra vez, a flote. ¿Te fijas? O sea, nosotros, está bien, las mallas curriculares pueden mantener su esencia, pero también tienen que adecuarse un poco al tiempo. Y el tiempo nos dice que la tecnología, los medios tecnológicos de difusión digitales son una plataforma esencial. Entonces, ¿cómo llevas tú las humanidades a esa plataforma? Enseñándola. Entonces, tu malla debiese tener sí o sí, aunque sean cursos introductorios, de tecnología digital para las humanidades, de manera que tú puedas difundir, eh, qué sé yo, enseñar también para los mismos profesores, es algo muy didáctico también. Y difundir en públicos amplios, y tenemos que salir de ese nicho extremadamente académico, que a veces es medio aburrido, es un poco tedioso, con un lenguaje empalagoso que nadie entiende, solo nosotros mismos. Te encuentro toda la razón. Bueno, en general las universidades hoy día yo creo que están siendo observadas, cualquiera, sea de las muy tradicionales, centenarias, bicentenarias, hasta las más nuevas, porque están como un poco al debe, el mundo está yendo mucho más rápido, la capacidad que tenemos hoy día, sobre todo las generaciones más jóvenes, de aprender de otras formas. Y aprender contenido específico. Exacto. Ya ha puesto en jaque la forma de enseñar, y la pandemia, ¿para qué decir? Sí. Oye, y con cosas súper cotidianas. Mira, voy a ser un poquito autorreferente, pero para que se entienda de manera súper concreta. Yo entré a estudiar el doctorado en Historia en la Universidad Católica, acá en Chile, el año 2012. Nunca escuché la palabra digital, humanidades digitales, humanidades computacionales, nada similar, o historia digital, historia pública, tampoco, nada. Cuando ya en el hemisferio norte, estudiando hacia atrás, yo veo que ya era algo muy en boga. Y el año pasado, a fines del año pasado, hablando con un alumno actual del mismo programa, en la misma universidad, me decía, a nosotros los profesores jamás nos han hablado de esto. Nunca, nunca, nunca. Y yo pensaba cuánto tiempo habría ahorrado, Rocío, porque yo trabajé mi tesis doctoral en epistolarios, cartas femeninas del siglo XIX. Y yo decía, es que cuánto tiempo podría haber ahorrado si tienes programas que te transcriben, el manuscrito te lo transcribe, después te lo corrige, después te hace redes y te muestra cuál es el corresponsal, quién emitió la carta, qué lugar geográfico, por dónde recorrió la carta. Entonces yo decía, pucha, ya, está bien, son circunstancias históricas que nos tocaron y que hay que sobreponerse a eso, pero ¿cuánto tiempo habría ahorrado y cuánto partido le habría sacado ese tema? Lo habría podido potenciar mucho más, fortalecer, diversificar. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacérselas saber a los alumnos. Sí, y a todo el mundo. Bueno, también decías esto de la difusión. A veces pensamos que, y lo es, de hecho, con este programa a través del Museo Histórico intentamos justamente abrir las puertas de la academia a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, porque nos pueden escuchar en cualquier parte y a cualquier hora, para sacar del paper académico las cosas y ponerlas en un lenguaje que todos las podamos entender. Entonces, tú mencionas mucho el uso de las tecnologías. Uno todavía tiene en mente como que el historiador o los humanistas en general se van a encerrar en el sótano de la biblioteca, así con papel y lápiz, casi que van a sacar unos papiros para encontrar datos. Y hoy día, por todo lo que nos cuentas y lo que nos cuenta el libro, del que
todavía no hemos empezado a hablar porque hay mucho tema, hay mucha tela que cortar aquí, tiene que ver con esto de las humanidades digitales. Y allí va la primera pregunta para seguir ampliando el tema de conversación. ¿Qué es hoy? ¿Qué son hoy las humanidades digitales? ¿Qué podemos entender por humanidades digitales y salirnos de esta figura que yo decía como del ratón de biblioteca exclusivamente? Claro. Mira, las humanidades digitales es divertido porque es un concepto que si bien y ya está más o menos afiatado desde la década del 70, si es que no antes, igual es un concepto que sigue redefiniéndose constantemente. ¿Y por qué? Bueno, porque va creándose a sí mismo en la práctica y como es interdisciplinar, también convergen en esta práctica y en esta definición muchas disciplinas distintas y muchos conocimientos distintos, enfoques distintos, metodologías distintas. Entonces, al final tienes una masa un poco confusa. Pero sí hay, yo te diría que por lo menos 4 claves que son indiscutiblemente definitorias de las humanidades digitales. La primera y la que es más evidente es que la aplicación o el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología para responder todas las preguntas y las cuestiones que circundan las temáticas humanísticas. En segundo lugar, es que es un trabajo muy colaborativo, porque como es interdisciplinar, donde hay distintos profesionales de áreas muy, pero realmente muy diversas. No te estoy hablando que dentro de los historiadores que sabemos de un tema A o un tema B y un tema C, son arqueólogos junto a historiadores del arte, junto a musicólogos, o sea, realmente es interdisciplinar y muy colaborativo por eso mismo, porque cada uno va aportando de su conocimiento, de sus saberes. Y otra cosa también que es totalmente esencial en las humanidades digitales y que a mí me encanta porque realmente las saca un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, es que son promotoras asiduas de la difusión y de la difusión del conocimiento, pero en términos abiertos. Lo que llaman código abierto, que no es lo mismo que acceso abierto, y en el fondo pero las dos cosas son muy definitorias de la humanidad digital, es que el usuario pueda intervenir, cuando estamos hablando de código abierto, para proponer cambios en pos de un mejoramiento de ese producto humanístico que tenemos a disposición. Y acceso abierto, tal como se oye, o sea, que el usuario no tenga que pagar una membresía para poder descargar un artículo académico, que es lo que nos tocó por lo menos a mí y probablemente a muchos, y todavía sigue existiendo, que tú tengas que pagar para descargar un artículo que necesitas revisar para ver si es que te sirve o no. Aquí no, aquí se promueve el que todo quien quiera revisar el, el contenido pueda acceder sin tener que crearte, a lo más te tienes que crear una cuenta, pero el programa es gratuito, la plataforma es gratuita, etc. Y bueno, todas estas características han venido a fortalecer de una manera indudable la práctica y la difusión de las humanidades. Yo te diría que eso es, en esencia, las humanidades digitales. Sí, podría seguir diciéndote muchas cosas más, pero sí, eso es. Me encanta. Es como una idea romántica esto, ¿no? De que sea abierto, de acceso abierto y que fluya el conocimiento. Y a mí como que me emociona. Yo digo algo que es un poco cursi, pero son muy generosas las humanidades digitales. Porque nosotros estamos acostumbrados a que estoy hablando siempre desde la profesión del historiador, pero probablemente esto también se replica en el nicho de los filósofos o de los literatos, los lingüistas, que trabajamos muy en solitario. Entonces vamos al archivo, revisamos nuestros papeles, escribimos, pensamos, reflexionamos, pero muy en solitario. Las humanidades digitales te invitan a preguntarle al de al lado, a reflexionar con el de al lado, a revisar, a hacer lecturas críticas, a compartir conocimiento. Y es algo que no es una cosa que yo te diga como del corazón, es que la veo porque estoy sacando un certificado en humanidades digitales en Canadá
y te prometo que cada sesión veo este espíritu colaborativo y digo, pucha, así debiera ser siempre. Entonces, eso es muy positivo. Ahora, cuando tú me dices que pareciera ser algo como tan contradictorio, humanidades y tecnología, qué Sí. raro. Y derivado de eso también uno dice, bueno, quizá esto se asocia más o tiene más que ver con los jóvenes, con las generaciones más jóvenes, pero no los mayores. No, yo voy a romper ese prejuicio porque partiendo por uno de sus grandes fundadores, el jesuita Roberto Busa, era bastante mayor cuando él empezó a trabajar el Index Thomisticus con una beca o con un patrocinio de IBM. Él era medievalista, no solamente era sacerdote jesuita, sino que era medievalista. O sea, ahí ya tienes una figura un poco rupturista de lo que a priori podríamos pensar que es el humanista digital. Y luego de él, yo te diría que quienes han llevado la bandera de las humanidades digitales desde hace mucho tiempo, quizás hoy ya no tanto porque hay muchas otras disciplinas que se han sumado, pero quienes han llevado originalmente la bandera han sido los medievalistas. Los medievalistas, que uno diría, pero ¿cómo? Claro, Por eso te digo, súper antiguo, así claro, como... pero por eso te digo, hay prejuicios que uno tiene que despercudir de la cabeza, porque realmente son ellos. Es cosa de meterse a internet y buscar los proyectos que han ido haciendo y los libros que han ido sacando para darte cuenta que sí, que son una de las profesiones que han llevado la bandera muy por adelante. Y luego se han ido sumando, bueno, miles de otras disciplinas, pero es una simbiosis aparentemente irreconciliable entre lo que es el humanismo y las humanidades y lo que es la inteligencia artificial y la tecnología. Pero las humanidades digitales han sabido hacerlo de tal manera que las humanidades mismas, sobre todo las más esenciales, la historia, la filosofía, la literatura, han salido muy fortalecidas de esto. Y yo creo que en gran parte porque las humanidades digitales no borran la manera más tradicional de investigar o de educar, de enseñar, de difundir. No borran con eso. No lo hacen a un lado ni lo niegan, sino que lo toman, lo refrescan, le dan nueva perspectiva, pero en el fondo la gente a veces le teme a las humanidades digitales no solamente porque es tecnología y porque aparentemente va en contra de lo humanístico, sino también porque creen que es un fin y las humanidades digitales son un medio, no son un fin. Es cierto ¿Te fijas? eso. Entonces, vuelvo a lo que te decía antes, es desconocimiento, muchas veces, no siempre, pero es un desconocimiento que te lleva a un temor y a un tomar resguardo y a un recelo. Sí, recelo total. Y yo creo que hay mucho recelo al copy-paste, como que no fuera tan real porque Sí, no lo pensé yo, sino que lo pensó la inteligencia artificial. No sé por qué sí, se resume a sí, eso. Yo creo que está aquí para absolutamente hacernos todo ese trabajo técnico que tomaba tanto tiempo antes, como lo que tú decías, la transcripción de cartas que están a mano, qué sé yo, exacto. y ocupar ese tiempo para cosas que solo los humanos podemos hacer. Bueno, tú estás dando en la clave de algo que no se me había ocurrido decir y que en realidad es de las cosas que yo siempre repito a mis alumnos en las clases de humanidades digitales. Y tiene que ver también con lo que acabo de decir, que las humanidades digitales no son un fin, sino un medio. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que temerle a las humanidades digitales o a la tecnología aplicada en las humanidades? Porque a fin y al cabo, el trabajo del humanista, que es el trabajo de reflexión, el trabajo de interpretación y de lectura crítica, eso no lo va a hacer el computador, eso no lo va a hacer una máquina. Y no lo va a hacer nunca como lo haría un humanista de tomo y lomo. Entonces, eh, más que, más que tenerle miedo a la aplicación de la tecnología y rehusarse a su uso, que es muy legítimo y está, porque te digo, las humanidades digitales son una de las muchas variantes que podemos ver hoy en día para desarrollarnos como profesionales, pero en vez de hacerle el quite y verle como una amenaza,
yo creo que hay que aprovecharse de ella, hay que aprovechar esa tecnología. Como yo te decía, transcríbeme todas estas cartas que yo tengo manuscritas, ahórrame ese tiempo. Eso se lo digo yo a la máquina. Y con ese resultado, ahí yo veré entonces como profesional cómo voy a interpretar ese contenido y cómo voy a hacer uso de ese contenido. Pero no le voy a pedir nunca a la máquina que lo haga por mí. Claro. O sea, puedo pedírselo, pero el resultado sería nefasto. Sí, yo creo que es ahí donde todavía hay como cierta incredulidad. Vamos a ejemplos concretos de cómo se fusiona o cómo van de la mano en equipo las tecnologías con las humanidades, que se cuentan algunos de estos ejemplos en el libro, en los diferentes artículos que trae el libro. Qué difícil. Mira, el libro, bueno, antes que nada tengo que decir que el libro tuvo una convocatoria sorprendente, realmente. A mí pero me sorprendió para bien, porque imagínate que abrimos esta convocatoria a toda Latinoamérica y nos llegaron 98 propuestas y yo era la editora sola. Yo decía, ¿en qué minuto voy a leer 98 propuestas? Pero por otro lado, qué desafiante, porque eran todas muy buenas. Y bueno, después de haber hecho una selección, igual tuvimos que ampliar un poco lo que teníamos presupuestado en términos de espacio de páginas y llegamos a 18 artículos de 24 autores de 8 países distintos de Latinoamérica. Entonces tú te podrás imaginar que hay una variedad muy, muy grande y muy rica. Y eso es justamente lo que buscaba este libro. Entonces tú puedes encontrar trabajos que tienen temas de georreferencia, es decir, geografía asociada a temas históricos, en este caso, o etnográficos. Hay otros temas que tienen que ver con el análisis lingüístico de composiciones musicales, hay otros que son más reflexivos y que piensan, bueno, ¿qué hacemos ahora con las humanidades de aquí adelante? Hay otros que tienen que ver con la conservación del patrimonio, monumentos, por ejemplo, monumentos históricos, periódicos angloparlantes del siglo XIX en Valparaíso. Entonces es un libro súper entretenido porque es muy rico, es muy variado. Entonces yo creo que la persona que lo toma, por alguna parte, sí que va a enganchar con alguno de los artículos. Si quieres, te doy ejemplos más concretos. No sé. Yo justo ahora tenía la página abierta. Bueno, muchos me llamaron la atención, por ejemplo, el que mencionaba en las letras de las canciones de los prisioneros, que es un tema que hemos estado hablando aquí últimamente, justamente en este espacio. Había uno de una que investiga, ¿no? Dice los usos posibles de Jepi o Yepi, o ¿cómo se pronuncia esto? ¿Qué es? Jeffy. Para estas expediciones en la Amazonía que ocurrieron el siglo pasado, antepasado ya. Sí, Jeffy es maravilloso, es uno de los programas favoritos. Ahora, hay muchos programas, hay muchos programas para cosas muy distintas, pero lo positivo en todo esto es que son programas que están diseñados para humanistas. Entonces, tú no tienes que saber programar. Ahora, si sabes programar, ¿cuánto mejor? Yo soy nula. A prueba de humanistas. No, yo he tratado de aprender a programar y realmente prefiero aprender a hablar alemán antes que programar. Es muy difícil. Pero hay humanistas que saben programar. Pero los que no, que yo creo que somos la mayoría, tenemos esta posibilidad porque son programas creados para humanistas, para nosotros. Entonces, son de fácil manejo y además la mayoría son gratuitos, son de acceso libre. Y claro, Gephi es uno de esos que te permite realizar redes de conexión. Entonces, por ejemplo, el artículo que está en este libro, que es de redes de conexión entre el viajero y todos los agentes locales que se cruzan con él y que establecen algún tipo de relación comercial o científica, porque están haciendo investigaciones botánicas, qué sé yo, zoológicas. Entonces, ¿cómo establecer esas redes? Y no solamente eso, porque lo entretenido de las redes es que además tú las puedes sobreponer sobre un mapa. Entonces, hay programas, por ejemplo, hay proyectos súper entretenidos, como por ejemplo las letras de Voltaire, y las conectan sobre un mapa. Entonces tú ves
cómo estas cartas viajan de una ciudad a otra, y entonces después de eso tú puedes establecer también algunas teorías o interpretaciones sobre cómo es el flujo de la correspondencia y los mecanismos que se utilizan para cartearse en esa época. O sea, es tanto lo que te abre que a veces llega a ser como abrumador, porque son muchas las posibilidades y muchas las aristas. Me encanta esto, ¿eh? De que en vez de decir la última palabra o dar la última palabra, al contrario, se abren más posibilidades. Exacto, sí. Sí. Más cosas por investigar. Por ejemplo, el artículo que tú mencionabas sobre el análisis lingüístico en las letras de las canciones del grupo musical Los Prisioneros. Entonces, el autor, Sebastián Caro, dice, a ver, yo a priori pienso esto. Y esto es que el tono y tenor de las letras de la música de este grupo parte siendo muy político, casi es algo como casi irrefutable, porque es muy palpable. Son temáticas políticas. Pero ojo, que después, con el devenir del tiempo, ya no es tanto la política lo que prima, sino más bien sentimientos, emociones, y emociones que tienen que ver también con el corazón y con alguna que otra situación personal que sucede entre los integrantes de ese grupo. Entonces, claro, tú ahí tienes una teoría, una hipótesis, una sospecha, pero esa sospecha puede ser constatada o eventualmente refutada gracias a programas de análisis lingüístico que te dicen, por ejemplo, la frecuencia de palabras que están asociadas a política y la frecuencia de palabras que están asociadas a sentimientos y emociones. Entonces, como resultado, tú tienes gráficos, números, y eso sí que ya es irrefutable, eso ya no se puede cuestionar. Claro. Y eso puede ayudar a confirmar o a refutar alguna teoría inicial. Bueno, lo interesante del libro es que están ahí estos, por así decirlo, productos que da el uso de la tecnología. Aparecen las redes, aparecen estos mapas. Y hay otro artículo, otro proyecto que me llamó mucho la atención, ya como para situarnos en lo que está sucediendo en Chile. Se llama Proyecto Colaborativo WAX, que te dejo a ti contarlo, por favor. Sí, el proyecto colaborativo es bien interesante porque es uno que hace georreferencia. No sé si tienes ahí a mano el libro para ver las imágenes, pero hace un trabajo súper bonito de georreferencia sobre las distintas poblaciones en la Patagonia, sobre todo la Patagonia argentina. Estas son académicas argentinas las que colaboraron con este proyecto y claro, efectivamente incluso ellas van estableciendo algo súper bonito, que es que los identificadores en el mapa tengan texturas con diseños propios de esos grupos etnográficos del extremo austral. Entonces también hay un cuidado súper delicado por hacer que el proyecto sea totalmente, que lo abarque todo, que se preocupe también de la estética. La estética es algo súper importante en las humanidades digitales, entre paréntesis, es muy importante porque estamos transmitiendo conocimiento. Exacto, exacto. Entonces tú tienes este tipo de mapas, por ejemplo, el del proyecto WAX, que es un proyecto además colaborativo, donde el usuario puede intervenir. Evidentemente pasa por un sedazo, pasa por una revisión previa antes de publicar nada, pero el usuario puede intervenir, puede sugerir. Hay una colaboración de conocimientos ahí y se ofrece un producto muy, muy bonito, muy bien acabado, muy cuidado. Lo mismo, por ejemplo, con este proyecto que se hace de un monumento histórico en Bogotá y se hace una digitalización 3D con una tecnología de punta y se logra reconstruir un monumento que es muy importante y que está más o menos deteriorado y que se ha movido geográficamente por distintos lugares dentro de la ciudad. Entonces también tiene un componente de resguardo del patrimonio muy importante, sobre todo ahora que estamos, que en el fondo que la plataforma que nos acompaña
es el Museo Histórico Nacional, creo que es muy bueno también poner sobre la mesa el tema de cómo estamos conservando y difundiendo nuestro propio patrimonio. Y las tecnologías nos ayudan mucho a eso. Imagínate, por ejemplo, el análisis del vestuario femenino Ujú. del siglo XVIII, XIX, XX. No es solamente una investigación histórica de qué es lo que se usaba, por qué se usaba, cómo se usaba y cuál era la moda, sino también cómo preservamos eso y Así cómo es. podemos ponerlo de manera de que sea asequible a todos y a todas en la web y que todos podamos revisarlo y bueno, y es así como también tenemos acceso a museos que están en Europa y que quizás nunca en la vida vamos a poder pisar, Ujú. pero podemos ver desde nuestra casa y de manera súper completa y con mucho detalle una figura en 3D que se ha reconstruido y que quizá ya no existe o que está muy deteriorada. Entonces, el libro te muestra de una manera muy, muy sencilla, muy llana, todas las posibilidades que tiene la humanidad digital. Y eso que nos faltan muchas más, porque no podíamos abarcarlas todas. Claro. Y lo bonito que tiene este libro, además de ser tan colaborativo y tan interdisciplinar, es que le pedimos de manera como viene fuimos bien insistentes en que los autores escribieran en lenguaje sencillo, pensando en un público amplio que no está familiarizado con el uso de las tecnologías en las humanidades. Espero haberlo logrado, pero esa es Sí, la intención, que el público lector lo entienda. Ah, diga al tiro, ah, se entiende lo que es. No me están hablando en lenguaje de programación, que es súper complicado, qué sé yo. Es un lenguaje bastante llano y con temas bastante cotidianos también. sí, es súper interesante porque son ejemplos bien distintos unos de otros. Los sentimos muy cercanos porque, como tú decías, son investigaciones que se hacen acá en América Latina. Y por otro lado, nos deja ver esto que hoy día hay muchos libros superventa que hablan de la inteligencia artificial, del fin de un tiempo para iniciar otro, o qué sé yo. Y de todas formas, se está como filosofando al respecto. Y aquí podemos ver ejemplos concretos. Tú mencionabas hace un rato que estás estudiando en Canadá, Sí, siguiendo sí, allá, ¿cierto?, una especialización. Y pensamos siempre América Latina que estamos a la cola sí, de todas las cosas. Es sí, así, sí. aquí con este libro vemos lo contrario, pero no sé si esto ya partió hace mucho rato en el hemisferio norte. No, mira, yo creo que el desarrollo de las humanidades digitales va a la par con una revisión de norte a sur geográfica, ¿te fijas? O sea, mientras más al norte, efectivamente hay un desarrollo mucho más potente, mucho más amplio, más generalizado que al sur. Y llegando al confín del mundo, digamos, a Chile, sí, nos falta mucho, mucho, estamos muy atrasados en eso, pero no lo veo como algo triste o algo negativo, todo lo contrario, yo digo, qué rico, todo lo que nos queda por delante teniendo como ejemplo al hemisferio norte. Ahora sí, el hemisferio norte y sobre todo el mundo angloparlante lleva la delantera, pero hace muchísimos años, décadas. Y te lo digo otra vez con ejemplos concretos, porque no es solamente una apreciación que podría ser quizá un poco subjetiva. En Europa ya hay doctorados en humanidades digitales, doctorados en Cambridge, en Ah, la London University. Hay muchos institutos, además, de humanidades digitales. O sea, la universidad que no ofrece quizás un programa de educación superior en humanidades digitales sí que tiene laboratorios de humanidades digitales, institutos de humanidades digitales, muchas veces asociados a disciplinas como, por ejemplo, eh, la informática, los medios digitales, o sea, ahí tú también ves cómo eh, cómo se van entrelazando disciplinas que antes no tenían mayor diálogo. En España también hay mucho desarrollo, mucho. De hecho, el IE acaba de abrir una licenciatura en humanidades digitales y bueno, y Norteamérica también. Estados Unidos sobre todo y Canadá muchísimo, muchísimo. Y te lo digo porque yo lo veo
se realizan muchos y muy frecuentes seminarios, conversatorios, talleres online a los que, gracias a la tecnología, uno puede participar desde el extremo sur. Y en América Latina, efectivamente, yo creo que dejando de lado algunos casos puntuales que son muy destacables, como por ejemplo México y la red HD, a la que yo pertenezco, y que realmente uno ve que ha hecho mucho por las humanidades digitales, o Colombia, que también tiene su red de humanidades digitales, o Argentina, que también tiene su asociación Argentina de Humanidades Digitales. Exceptuando esos casos más puntuales, yo te diría que en América Latina hay un cierto letargo, más o menos evidente, pero al mismo tiempo hay un ánimo por despertar y por empezar a aplicar todo lo que se está viendo en el hemisferio norte y que se ve que es algo positivo. Y es así como tú ves, por ejemplo, que en algunas mallas curriculares, bueno, hay programas en México y en Colombia, por lo menos, hay programas de magíster en humanidades digitales. En Argentina hay un diplomado o diplomatura, como le dicen, en humanidades digitales. O sea, tú ves que ya hay programas, el diplomado en humanidades digitales en Chile, de la Universidad Finisterre, que tuve el privilegio de crear y de dirigir. Está este ánimo por sumarse y por subirse al tren de las humanidades digitales y todas estas prácticas que se ven que tienen frutos muy positivos, pero sí estamos bien atrasados. Y en este libro, justamente lo que queremos es aunar voces, porque sabemos que hay mucha gente que está interesada en esto y que quiere trabajar desde el lugar donde se encuentra. Entonces, este libro junta todas esas voces y todos esos trabajos para poder darlos a conocer y decir, miren qué lindo cómo vamos avanzando, qué cosas vamos logrando. Así que creo que es un punto de partida muy positivo. Sí, por supuesto. Bueno, esperemos que vaya con la velocidad que va también la tecnología. Antes de despedirnos, Leonor, una pregunta para que todos nos quedemos pensando, y es, ¿cómo crees tú, de acuerdo a lo que has visto, lo que has investigado, estudiado, que se viene el uso de la tecnología con las humanidades? Nos das varios ejemplos, pero ¿qué más podemos imaginar así que a lo mejor vaya a ocurrir dentro de los próximos meses, próximos años, y que nos va, en el fondo, a potenciar estas disciplinas de las humanidades? Es muy difícil lo que me estás pidiendo porque no tengo pero ni un atisbo de pitoniza, ni mucho menos. Mi visión siempre ha sido muy positiva pero lo digo realmente de adentro, creo que las humanidades van a relucir nuevamente. Si bien es cierto que en algunas universidades incluso están cerrándose esas carreras o las están sacando de las mallas curriculares, yo creo que las humanidades son necesarias y más temprano que tarde la sociedad se va a dar cuenta de la necesidad que tenemos, pero no solamente en el mundo académico, no solamente como profesores o investigadores, sino que como sociedad. Del aporte que podemos hacer los humanistas a la sociedad, a las empresas, a la política, es muy grande, es muy grande. Entonces yo creo que el trabajo parte por nosotros, los humanistas, sabiendo cómo, de qué manera y qué estamos difundiendo. Difundirlo de una manera atractiva, más acorde a los tiempos, más convincente. Ahora, si tú me preguntas algo que la vaya a romper de aquí a unos 30 años, seguro que va a haber algo, pero me pillas desprevenida con esta pregunta. Solo tengo para decir que yo creo que las humanidades digitales, si bien no son lo único, sí van a darle un vuelco bastante grande a las humanidades en un sentido muy amplio y un vuelco positivo. Un vuelco muy positivo, de reposicionarlas. Eso me encantaría, que vuelvan a estar ahí porque son muy necesarias, hay que hacer una combinación, no solo ciencia o solo humanidades, sino esto que tú nos has contado, esta fusión, este trabajo en equipo de sacar lo mejor de los dos mundos. Y sacarlo del nicho académico también, porque no sirve de nada escribir para nosotros mismos y leernos entre nosotros mismos. Si lo que tenemos que hacer es educar en la cultura
porque yo sé que hay mucha gente afuera que está interesado y que le encantaría saber más de historia de Chile, pero el profesor que le tocó quizás no era tan entretenido y ahí quedó. Entonces, tenemos que entusiasmar a la gente y difundirlo de una manera también que sea más acorde a lo que están buscando y no solamente en un lenguaje un poquitito como engorroso o muy técnico. Totalmente, nos vamos a quedar con esto y esperamos aquí desde este espacio que estemos haciendo justamente eso, llegando a todas partes con estos conocimientos y de una manera mucho más sencilla, además con estas tremendas invitadas que tenemos aquí en el programa como tú. Leonor, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Rocío, y al programa que es excelente y estoy segura que va a durar muchos años más, porque de verdad que el aporte que hacen es espectacular. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.